Sí, está con nosotros el economista Javier Zúñiga, gerente general de Asesoría y Negocios Financieros S.A., para conversar sobre la ley de congelamiento y reprogramación de deudas. Esta ley que fue aprobada y que entró en vigor el 18 de octubre, a inicios de esta semana. Señor Zúñiga, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Cómo están, César y Ana María? Buenos días, muchas gracias por la invitación y a su disposición. Señor Zúñiga, la primera pregunta es, ¿quiénes pueden acogerse a esta reprogramación de deudas y quiénes, ya desde la parte de consejo, deben hacerlo? Bueno, todo aquel que tenga deuda de consumo, y cuando hablamos de deuda de consumo hasta 10.000 soles, estoy hablando de deuda de tarjetas de crédito, todo aquel que tenga deuda por automóviles hasta un monto de 50.000 soles, todo aquel que tenga deudas hipotecarias, ¿no? Hasta 250.000 soles, y también las MIPES hasta 20.000 soles. Es 4 gamas, 4 alternativas que se dan como un instrumento interesante para poder reprogramar las deudas. Ojo, que estas deudas se deben a que muchas personas han perdido su posición laboral o han perdido su actividad, han perdido sus ingresos, fundamentalmente por el tema del coronavirus, que inicialmente tuvo 107 días de aislamiento total. Y también pero es las personas que están dentro de la SBS como nivel normal o con problemas potenciales. ¿Qué significa esto para las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan entenderlo mejor? Ya, ahora estás ya preguntándome acerca de las condiciones. Las condiciones son aquellas personas que al mes de marzo, y hablo ya sea de crédito de consumo, ya sea de MIPES, o ya sea de automóvil o de crédito hipotecario, estaban en situación normal, es decir, que no tenían debilidad, no habían dejado de pagar cuotas, ¿no? Y también otra condición es que tampoco le deban al SUNAT niveles mayores a una UIT, es decir, menores a 4.300 soles. Esas son las dos condiciones de exigencia que les piden a las personas naturales y jurídicas, porque repito, son dos, para acceder a este tipo de crédito. Señor Zúñiga, considerando que la ley otorga dos posibilidades, la de congelamiento o la de reprogramación, ¿cuál es la sugerencia de los expertos en finanzas? ¿En qué casos debería un cliente optar por una u otra modalidad? Yo creo que uno tiene que optar por la modalidad que corresponda a reprogramación o congelamiento, siempre y cuando no tiene la capacidad de pago. Pero si la tiene, usarlo como una alternativa para solidificar sus finanzas, no se lo recomiendo. En realidad, la reprogramación, ¿en qué consiste? ¿No? De que lo dejado de pagar en los meses, vamos a suponer, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Se empaquetan, y al empaquetarse tienen un tratamiento especial, ¿no? Y luego ya uno continúa pagando sus deudas. Es por eso que se denomina congelamiento y reprogramación. Empaqueto la deuda, ¿no? Y la mando a ser pagada, realizar, ¿no? El servicio de deuda en condiciones diferentes, ¿no? Con tasas de interés más bajas de las pactadas, porque el dispositivo habla de la posibilidad de poder reducir la tasa de interés hasta un 25% del total de la misma. Por lo tanto, es un empaquetamiento con reprogramación, con la modalidad de congelamiento para aquellas personas que no tienen la capacidad de hacerlo. Quien tiene la capacidad de pagar las deudas, quiere ingresar, ¿no? A esta alternativa, no creo que sea realmente lo recomendable, porque le quita la capacidad al banco de poder reprogramar a mayor cantidad de personas. De acuerdo a información de las BANC,
más o menos son unos 8 millones de créditos, de los cuales 3.900.000 ya habían sido reprogramados. Por lo tanto, queda todavía una parte, 4.100.000 créditos que se podrían reprogramar con estas características. Ojo, no todas las instituciones bancarias van a acceder. La institución bancaria voluntariamente accederá no a solicitar las garantías de COFIDE para ingresar a esta modalidad. Y el argumento de la institución podría ser: yo ya reprogramé la totalidad de las deudas, por lo tanto ya no tengo por qué reprogramar más. Ahora, intervienen señor Zúñiga, si nos puede repetir, por favor, el monto de, según Asbank, el monto de las personas o de los créditos que todavía se podrían reprogramar, porque tuvimos un pequeño problema con el audio. Son 8 millones de créditos. Han reprogramado 3.900.000, por lo tanto, quedan todavía 4.100.000 créditos por reprogramar, dependiendo de la institución bancaria. Ingresan todas las instituciones bancarias, todas las instituciones financieras, todas las cajas, pero no ingresan las cooperativas. De repente, no, entre los pedidos podría ser el de pedirle no a el gobierno que amplíe el dispositivo y también permita que las cooperativas pudieran ingresar, en el sentido que también hoy día están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y de esa manera pudiera no tratar de llegar a la totalidad del universo de personas que deben dinero. Señor Zúñiga, de esos 4.1 millones de créditos que aún no han sido reprogramados en la primera fase, ¿hay un estimado de cuántos corresponderían a cada uno de los grupos? ¿Créditos personales, MIPE, créditos vehiculares y créditos de vivienda? Sí, evidentemente la Superintendencia de Banca y Seguros tiene la información al ras y tiene exactamente quiénes son los que podrían ser reprogramados en el ámbito de MIPES, en el ámbito de crédito hipotecario, en el ámbito de automóviles y en el ámbito de las tarjetas de crédito. Esa información está clarísima, no identificada, recuerden, hasta por personas naturales o jurídicas, por el monto que deben. Entonces es muy fácil determinar que son 4.100.000 y que de esos 4.100.000 no todos tienen sentido en que sean reprogramados, porque algunos que han continuado trabajando no tendrían por qué entrar a esta condición, que es una condición concesional y flexible para aquellos que han perdido el empleo o para aquellos que han perdido los ingresos como resultado de la pandemia. Señor Zúñiga, usted hablaba de que los bancos pueden o no pueden aceptar. O sea, ¿de qué depende eso y cómo yo, como persona que tal vez no he pagado mi crédito, quiero reprogramarlo, cómo puedo saber? Y otra pregunta es, no todas las MIPES van a entrar, ¿cierto? No todas las MIPES van a entrar a esta reprogramación. Las que ya fueron beneficiarias de Reactiva Perú no pueden ingresar. Para contestar la última pregunta, en el caso de las MIPES son más o menos unos 2.300.000, y hasta el momento se ha llegado únicamente a 500.000 de MIPES, es decir, que existe una muy buena cantidad de MIPES que pudieran entrar a situación de reprogramación siempre y cuando lo requieran. Entonces, aquellas que han recibido Reactiva no pueden entrar. Esto es para aquellas que no hayan recibido Reactiva. Y ojo que en el caso de las MIPES es para aquellas que el monto de su deuda no sea mayor a los 20.000 soles. En relación a tu primera pregunta de los bancos pueden tomar la decisión de entrar o no entrar. No, un banco, por ejemplo, XX, el banco XX, que ya reprogramó todas las deudas de sus clientes, ¿qué sentido tiene de reprogramarlas nuevamente? Si ya lo hizo. Bancos que apenas se inició el tema del aislamiento, y hablo de los primeros días de abril, empezaron a reprogramar
a sus clientes porque veían que no tenían capacidad para pagar. Entonces, ya algunos ya lo han hecho, ya están en situación de reprogramación y esto es, repito, lo que está quedando, 4.100.000 créditos están quedando por reprogramar. Señor Zúñiga, normas como esta de reprogramación y congelamiento de deudas nos llevan al tema de las tasas de interés que cobra el sistema bancario peruano en comparación con lo que piden el sistema en otros países. Desde su punto de vista como economista y especialista en asesoría financiera, ¿cuál es su punto de vista respecto a las tasas que coloca la banca peruana en este momento? Las tasas de interés en todas las modalidades, consumo, automóvil, hipotecario, crédito directo, yo creo que en el Perú todavía siguen siendo muy elevadas. Si hacemos comparaciones con los países vecinos, nuestra tasa, por ejemplo, por citar un ejemplo de crédito hipotecario muy barata, 6%, en nuestros países vecinos la podemos encontrar en 3, 2,5%. Entonces, la diferencia es notable. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Lo que se debe de hacer es esperar que llegue alguna institución bancaria grande para que de esa manera pudieran reducirse las tasas de interés, pero no es un tema que se va a solucionar inmediatamente. Creo que cuando llegue un banco grande se podrá reducir las tasas de interés. ¿Qué banco podría ser, por ejemplo? ¿Hay en el panorama alguna institución que haya expresado interés en llegar a Perú en los últimos tiempos, señor Zúñiga? El Banco de China tiene ya la autorización para empezar a trabajar en el país. Cuando el Banco de China empiece a colocar créditos de consumo, yo considero que las tasas de interés empezarán a bajar, ¿no? Recordemos el ejemplo de los teléfonos celulares. En los teléfonos celulares, ¿no? Las cuotas mensuales eran sumamente altas, ¿no? Cuando estaba una sola empresa como monopolio. Llegó la famosa empresa italiana TIM, ¿no? Y empezaron a bajar los precios de las cuotas de los celulares y hoy día, ¿no? La competencia de varias empresas celulares ha determinado que los precios de los celulares del Perú en cuotas mensuales sean muy similares a lo que ocurre en el mundo en general. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino. Bancos grandes que ingresen al Perú y que puedan ofrecer tasas menores y de esa manera podremos tener tasas menores en el país en cualquier modalidad de crédito. Señor Zúñiga, y si le tenemos que dar consejos o alternativas a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿en cuántas debería ser lo óptimo que se pueda poner esta reprogramación? ¿Qué es lo que tienen que evaluar a la hora de hacer esta reprogramación y congelamiento de deudas? Bueno, yo creo que aquel que ha perdido su posición laboral o ha perdido sus ingresos no tiene otra alternativa que reprogramar. Hay que acercarse al banco y hacerle la lucha y la pelea para que reduzca la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés es fundamental. Ojo que los periodos de gracia son diferentes en relación al crédito de consumo o en relación al crédito hipotecario. Puedes tener un periodo de gracia de 3, 6 o 9 meses dependiendo del tipo de crédito. Si es que has perdido tu posición laboral, hay que hacerle la lucha con el banco para que el periodo de gracia sea el más extenso. A mí me parece que el instrumento es interesante, que ha sido una propuesta inicial del legislativo, mejorada por el ejecutivo, luego mejorada por el legislativo y finalmente reglamentada por el ejecutivo. Yo le hubiera dado algunos toques adicionales, pero en fin, es lo que hay. Yo le hubiera hecho crecer hasta 10.000 el crédito de consumo o un poco más. Yo hubiera sido un poco más laxo
con el tema de las personas normales o con debilidad CPP financiera un poco más laxo, pero eso ya se emitió como dispositivo legal, es lo que hay y es interesante porque va a ayudar a esos 4.100.000 créditos en reprogramar sus deudas. Señor, en este caso señalan, ¿no? A estas alturas no puedo pagar las cuotas, acabaron y me redujeron el sueldo, quisiera pedir fácil banco. ¿Podría yo acceder a esas personas? Justo lo que usted está comentando, sí pueden acceder a esta reprogramación siempre y cuando tengan los requisitos que hablaba al comienzo, que es lo de haber pagado las cuotas y no estar en un régimen alto o de rojo en la SBS, ¿cierto? Cierto. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando uno no puede pagar una deuda, no tiene que acercarse inmediatamente al banco y no esconderse debajo de la mesa. Y eso se llama reprogramar. Cuando uno no se acerca al banco y se esconde debajo de la mesa y no va donde su sectorista a comentarle sus inconvenientes, se produce la refinanciación. Y la refinanciación siempre es con tasas de interés mayores, ¿no? Por lo tanto, las cuotas son más altas y aquel que ha perdido el trabajo no puede darse ese lujo. Lo que sucede en estos casos, cuando uno tiene una deuda y pierde el trabajo y pierde los ingresos, hay que ir corriendo al banco, al sectorista y hablarle lo que le ha pasado. Gracias a este reglamento tendrán que entender y darle facilidades, ¿no? Uno es reprogramar y una cosa diferente es refinanciar. La reprogramación con tasas menores y la refinanciación con tasas mayores. Por lo tanto, lo mejor es ir corriendo al banco a pedirle una reprogramación al amparo de este dispositivo. Bien, señor Zúñiga, muchas gracias por compartir sus puntos de vista con el público de la Agencia Andina esta mañana. Buenos días. Muy encantado, muchas gracias y hasta luego.